Buenos días y bienvenidos al webinar Cómo automatizar y centralizar la captura de datos de medición para realizar control estadístico del proceso. Este webinar es el segundo de una serie organizada por Metrología Sariki dentro de la campaña Me quedo en casa. Con el concepto de píldora formativa para usuarios de metrología, buscamos apoyar a nuestros clientes en este difícil periodo que nos está tocando vivir tanto en lo personal como en lo laboral. Estos webinars tienen un doble objetivo. Por una parte, compartir con nuestros clientes nuestro conocimiento en las diferentes materias que entendemos pueden ser interesantes y, por otra parte, tratar de dar una visión práctica de las posibilidades que existen para mejorar los procesos mediante la integración de diferentes softwares y o sistemas de medición. Esta segunda píldora se centrará en explicar las posibilidades del software MeasureLink de mi tutorio para la captación de datos de medición en la misma línea productiva y en el consiguiente análisis estadístico de los mismos en tiempo real para poder tomar acciones correctoras en el momento en que se detecta el problema. Esto responde claramente el tan famoso Industria 4.0, ¿no? Cómo captamos los datos, esa obsesión por estar donde se producen los datos, poder analizarlos, poder responder. Y bueno, entonces consideramos que MeasureLink es una potente herramienta estadística y a través de sus diferentes módulos ofrece posibilidad de monitorización de procesos y gestión de datos online. Además, sus posibilidades de exportar datos a otros sistemas lo convierten en un software ideal para complementar otros sistemas ERP de gestión de producción. Vamos a tratar que el evento no dure mucho más de una hora. Al final abriremos un turno de preguntas y comentarios para que podáis presentaros vuestras dudas y comentar lo que os parezca adecuado. Os vamos a acompañar en este webinar Ainhoa Macazaga, que es técnica de aplicación, y Josu Cruz, que soy yo, y bueno, pues soy técnico comercial en el área NOS. La sesión se va a grabar y estará disponible en nuestra web para posibles futuras consultas que os puedan resultar interesantes. Cuando terminemos la exposición, cuando termine mi compañera Ainhoa, vamos a facilitaros una dirección de email para que podáis hacernos llegar vuestras consultas y podamos contactar con vosotros para posibles gestiones a futuro, ofertas, demostraciones, estudios personalizados, como lo veáis. Bueno, la mayoría de la gente ya veo habéis desactivado los micrófonos y cámaras, espero que la comunicación sea buena y que el contenido os resulte interesante. Entonces, bueno, el webinar en sí comienza aquí, en este momento, y doy paso a mi compañera Ainhoa Macazaga. Hola, buenos días a todos. Soy Ainhoa Macazaga y bueno, vamos a empezar con la presentación de lo que es MeasureLink en sí. Bien, tenemos un inicio, vamos a ver un poco conceptos generales de lo que es MeasureLink, con qué equipos podemos trabajar, tipos de instrumentación, también instrumentos no mi tutoyo, condiciones de instalación y entorno de trabajo, y luego entraremos a explicar por encima, con algunos detalles, qué es cada módulo, qué nos ofrece MeasureLink con estos módulos. Bien, la visión general, ¿qué es MeasureLink? Bueno, pues MeasureLink es un grupo de aplicaciones para la gestión de datos. Las aplicaciones o módulos que tenemos disponibles son los que veis aquí a la derecha. ¿Vale? Gauge Management, Gauge Runner, Inspection Wizard, Process Analyzer, Process Manager, Real Time, Report Scheduler, Security Center y Support Center. Vale, pues estos son los módulos que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Para qué utilizamos MeasureLink? ¿En qué nos va a ayudar MeasureLink? Pues nos va a ayudar para el control estadístico del proceso. Básicamente o históricamente siempre la estadística la hemos utilizado para esto. A día de hoy, ¿qué nos ofrece? Pues además, pues el sistema de almacenamiento seguro y organizado. Vale, seguro, pues porque cumple la norma FDA 21, lo cual al cumplir esa norma todo el registro de datos sigue esa normativa, contraseñas, claves, derechos, etcétera. Es decir, no podemos hacer lo que queramos, sino lo que nos deja hacer la norma. Y organizados, que vamos a tener registro en sistema informático, en base de datos en un servidor, y con esto podemos eliminar el registro a papel. Con esto lo que haríamos es eliminar el registro, tendiendo, como os ha comentado Josu, a lo que es la industria 4.0, ¿no? Que lo que nos permite o lo que nos sugiere ese control y ese registro automático de los datos. Y además es una solución de red ampliable en el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podemos empezar nuestra base de datos con un registro o con un
puesto de captura de datos como una prueba piloto, con 1, con 2, con 3, y en el momento que es necesario se puede ampliar y podemos abarcar más áreas de la empresa incluso. ¿Vale? Con lo cual ni es algo cerrado ni lo tengo que pensar al inicio qué es lo que voy a necesitar, sino que lo que nos permite es ir ampliando puestos y también módulos. Es decir, no solo si me dedico a capturar datos o a analizar, solo puedo ir por esa línea, no, podemos abrir y coger más módulos de los que son disponibles, los que tenemos disponibles. Bien, lo siguiente, equipos. ¿Con qué equipos podemos trabajar o qué equipos nos van a permitir ese registro de datos automatizado? Bueno, por un lado tenemos equipos MiTutoyo. Siendo MesureLink un software de MiTutoyo, pues tiene una comunicación directa bien con máquinas de medir por coordenadas o más conocidas como tridimensionales, máquinas de visión. También podríamos tener máquinas de formas, perfilómetro, rugosímetro, máquinas de redondez. También en comunicación con instrumentación como un proyector de perfiles, y uniendo un poco al proyector de perfiles, los siguientes equipos iríamos, bueno, pues a esa instrumentación más básica, ¿no? O más convencional, sin procesador, o sea, sin ordenador como tal o sin programa de medición como tal. Por ejemplo, tendremos instrumentos manuales, los que me imagino que ya conocéis todos, calibres, micrómetros, y en este caso estos calibres, micrómetros, estaríamos hablando de instrumentación con transmisión U-Wave o Wi-Fi. ¿Vale? Lo que hacen es transmiten la medición que estemos haciendo sin necesidad de cable físico a PC, la información a un receptor, y este receptor sí que está conectado al PC y vamos midiendo y introduciendo los datos directamente, sin tener que anotar un papel ni nada. Vale, pero también existe la opción de hacer la conexión con cable. Si no queremos trabajar con Wi-Fi, pues el instrumento tiene una salida digital con cable y se conecta a esta cajita que veis aquí abajo, y hay diferentes modelos. Aquí ya es pues de 2, de 8, de 10, los que sean necesarios. Pero bueno, en este caso estamos hablando también instrumentación MiTutoyo. Vale. ¿Qué más? Bueno, pues también se puede trabajar con instrumentación no MiTutoyo. ¿De qué estamos hablando cuando decimos instrumentación no MiTutoyo? Bueno, pues por un lado, todo tipo de instrumentación que tenga salida RS232, pues instrumentación que no tiene PC, es decir, tenemos un procesador, por ejemplo, una balanza o un dinamómetro, un espesor de capa, tengo un mini procesador dentro de nuestro propio aparato, y vía salida RS232, que es esta conexión que veis en imagen, vamos a poder conectar a un PC que tenga MesureLink. Entonces, la información que estemos capturando con esta instrumentación pasará vía cable al PC. Otro tipo de comunicación que no sea RS232, pues hablaríamos también de archivos. Cuando hablamos de archivos, hablamos de máquinas que generan un fichero, es decir, normalmente ya tienen un PC, tenemos un programa que mide. ¿De qué estamos hablando? Pues máquinas tridimensionales o máquinas de medir por coordenadas que no sean MiTutoyo, de otras marcas. Podríamos hablar también, incluso no solo máquinas de medir por coordenadas, de visión, formas, perfilómetros, rugosímetros, siempre y cuando tengan la opción de generar un fichero. ¿Que no tienen y tienen salida? Bueno, pues ya sería configurar con ello. También tenemos en Sariki otras máquinas que no son MiTutoyo, pues por ejemplo Vision, que algunos clientes ya disponéis, y vía fichero comunicamos con MesureLink la información que se está registrando de las mediciones. Vale, así como importamos información de ficheros, MesureLink también puede exportar la información que estamos registrando a varios formatos. ¿Para qué? Pues para gestionarlo con otros sistemas. Lo que comentaba yo, podría ser o ARP, o puede ser mi cliente me obliga a trabajar con CUDAs, que son casos que nos plantean y tenemos. Entonces, pero me resulta más interesante utilizar MesureLink por las opciones que me da. Entonces, bueno, pues utilizo MesureLink y luego exporto esa información para poder importarla en el sistema que me interesa. ¿Vale? Entonces tendríamos ahí la importación, exportación del registro. ¿Vale? Bien. Siguiente. Bueno, entonces, ¿en qué entorno nos encontramos? ¿O qué escenario podríamos plantearnos en la empresa?
Bueno, pues más o menos este sería el escenario. En la parte inferior, lo que hemos comentado, el instrumento que me va a generar el dato, ¿vale? El instrumento de medición, me da igual, sea mi tutoyo, no mi tutoyo, tridimensional, instrumentación convencional, lo que sea, incluso teclado, ¿eh? También podemos tener datos, dices que tengo un instrumento que ni tiene salida, ni tengo fichero, pero quiero registrar, bueno, pues se puede meter por teclado, también sería una opción. Menos automática, pero existe. Bien, y toda esa información que capturamos vía el instrumento que sea, ¿a dónde va a ir? Bueno, pues vamos a trabajar en red, por lo tanto va a ir a un servidor. Lo ideal es trabajar siempre a un servidor por tema de copias de seguridad y demás, y con una base de datos. Vale, las bases de datos. Las bases de datos trabajamos con bases de datos SQL. ¿Y qué nos permite? Bueno, pues trabajar con una base de datos local, pero si mi empresa, además de tener una planta, vamos a poner, hoy estamos en el Goibar, ¿no? Pues tengo en el Goibar una planta y en Barcelona tengo otra, puedo tener en cada planta una base de datos, pero vía Mesurlink yo, como tengo una red compartida con la empresa de Barcelona también, puedo conectarme a la base de datos de allí y ellos a la nuestra si queremos o tenemos permisos, ¿vale? Todo siempre con la mayor seguridad. Pero es lo que nos permite trabajar no solo con nuestros datos locales, podemos trabajar con varias bases de datos. Bien, además de capturar los datos y que se registren en esas bases de datos, podemos tener acceso a esa información desde oficina técnica, podemos tenerla desde control de calidad o metrología y en cada caso pues veré qué módulo me interesa tener, pues bien en la oficina o bien en metrología. Pues el Process Analyzer, como el nombre os puede dar una pista que luego ya veremos, es para análisis. Pues me puede interesar analizar lo que pasa en planta, normalmente o bien desde oficina técnica e ingeniería o metrología o control de calidad. Y bueno, o Process Manager, que ya lo veremos después cuál es en cada caso. Entonces este sería un poco el escenario habitual con el que vamos a trabajar. Y luego la pregunta suele ser, bien, ¿y cómo funcionan las licencias, los derechos de acceso o los módulos, cómo los trabajamos? Bien, en cuestión de licencias, podemos trabajar bien por puesto licencia, es decir, yo si tengo una máquina de medir por coordenadas y tengo un puesto de captura de datos, pues ahí tendré una licencia de captura de datos, es decir, por cada puesto una licencia. O podemos tener en el servidor una licencia, por ejemplo, tengo en la oficina en ingeniería, tengo 3 técnicos que normalmente quieren analizar qué está pasando en planta, pero no lo hacemos simultáneamente, es decir, pues a veces uno le interesa verlo en su ordenador, otro en otro, bueno, pues podríamos tener una licencia, una mochila en red que me da opción de un Process Analyzer, un análisis, y tengo 3 instalaciones, entonces cuando lo está utilizando uno, el resto no lo puedo utilizar. Y así pues siempre tengo una licencia solo, pero 3 instalaciones. Y por otro lado, tendríamos otra opción que es licencias flotantes. Normalmente las licencias flotantes solemos, pues tengo 3 capturas de datos que le llamamos real time y tengo 2 analyzer. Entonces, para eso tenemos, aparte del servidor, un servidor de licencias, un gestor de licencias, y podemos trabajar, pues según se vayan ocupando, ese gestor va a definir quién y cómo va a utilizar las licencias. ¿Vale? Es un poco diferente al caso anterior. Bueno, eso en caso de que tengáis dudas, pues ya lo veríamos en cada caso qué es lo que más os conviene o qué es lo que mejor os podría ir. ¿Vale? Pero bueno, sería un poco el escenario. Mochila puesto, mochila en red o licencias flotantes en un servidor de licencias. Vale, entonces, visto lo que es una instalación de Mesurlink, pues vamos a empezar a ver dentro de esa instalación qué podemos hacer, qué aplicaciones o qué módulos tiene Mesurlink y qué nos van a ofrecer cada uno de ellos. Vale, el primero, que se llama Gauge Management, es un gestor de instrumentación. ¿Vale? Monitorizamos instrumentación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues calendarios de calibración, números de serie de registro de qué instrumentos tenemos, si está de alta, si está de baja, etc. Gauge Runner para hacer estudios RIR,
según la norma MSA 4, todos los estudios que están disponibles. Los que veis en verde, bueno, ahora os comentaré cuál es la diferencia. Tenemos Inspection Wizard, que nos permite crear referencias de una forma sencilla, es decir, yo tengo que generar una pauta de control, pues lo que nos va a ayudar es a generarlo de una forma muy, muy siglo XXI, siguiente. Vale, el siguiente sería el Process Analyzer, como os he comentado, nos permite analizar los datos capturados en todos los puestos de planta. ¿Vale? En planta, en metrología, todos los que estén capturando datos, y desde el Analyzer lo veo. El Process Manager. El Process Manager es una visión general de la planta, es decir, es como tener un monitor en planta donde nos va a ir mostrando en cada puesto de medición qué está sucediendo. ¿Vale? A nivel de CPKs, este puesto está cumpliendo los CPKs o los índices de capacidad de mi proceso están bien, están mal, entonces vamos a ir viendo un poco gráficamente o numéricamente cómo se está comportando el proceso. Real time, lo que comentábamos, es la captura de datos, visualizado de datos en tiempo real. Según vamos capturando datos vamos a ir graficando y vamos a ir viendo los datos cómo van. Y el Report Scheduler es un gestor de informes o una automatización de informes. Es decir, yo puedo programar que se me vayan generando informes de forma automática. Vienen referencias con unas plantillas específicas, etc. Vale. Security Center es el módulo para gestión de usuarios y los derechos de sus usuarios de acceso o de funcionamiento dentro de la base de datos. Y el Support Center son las configuraciones, trazabilidad, es decir, el cómo vamos a trabajar, el darle forma a mi sistema de trabajo. ¿Vale? Adjuntar archivos, imágenes, quiero que me pidas trazabilidad, bueno, lo que es darle forma a nuestra forma de trabajar. Vale, lo que os he comentado antes, ¿por qué algunos están en negro, otros están en verde? Bueno, pues los que están en verde siempre están incluidos. Si yo compro un módulo, me interesa que empezar a capturar datos, que es lo mínimo que podríamos hacer, o quiero hacer solo RIRs, no quiero capturar, pero necesito hacer RIRs por mi negocio, a lo que me dedico. Vale, pues si yo compro un Gate Runner o un Real Time, cualquiera de los dos, siempre vamos a tener Security Center, siempre vamos a tener Support Center y siempre vamos a tener Inspection Wizard. Siempre está incluido con la licencia. ¿Por qué? Porque necesito configurar mi entorno, necesito dar derechos a los usuarios que van a trabajar en ese módulo o esos módulos. Y el Inspection Wizard, pues lo mismo. ¿Vale? Es una forma es como no un tutorial, pero bueno, es un apoyo a la forma de trabajar, con lo cual también lo tenemos incluido. ¿Vale? Y el resto, pues estaríamos hablando de que cada módulo pues tiene su precio o tiene su coste. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de ese Inspection Wizard. Os voy pues para que veáis cómo funciona. Es un vídeo de un par de minutitos. Vamos a ver el funcionamiento del módulo Inspection Wizard. Este módulo lo que nos permite es crear referencias y las cotas a medir en ellas de una forma rápida y sencilla. Comenzamos creando una nueva referencia, en este caso se llama eje roscado, y ponemos su referencia, siguiente. Definimos las cotas a medir, en este caso como en el plano que os hemos enseñado tenemos varios diámetros a medir, vamos a medir el diámetro A, que es una variable, su cota nominal es 7, con una tolerancia inferior de menos 0,058 y superior de 0. Y tamaño subgrupo 1, porque cada vez que vengamos a medir vengo con una pieza. Si viniésemos con más piezas, pues indicaríamos el número que corresponda, pues un tamaño de muestra 3, 5, lo que tengáis definido. Vale, el diámetro B también es una variable, cuyo nominal es 9 y la tolerancia inferior es igual que la anterior, porque es un H10. Y el diámetro C, que también es variable, pero en este caso es una cota bilateral más menos 0,2. Y después tenemos dos cotas de rugosidad. En el diámetro B, que también es variable, donde la cota es 1,2 menos 0,4 más 0,4. Y rugosidad en el diámetro G,
cuyo nominal es 0, inferior 0 y tolerancia superior 0,8. Vale, siguiente. En esta ventana lo que vamos a definir es cómo vamos a medir estas cotas. Entonces, en el desplegable de fuente podemos seleccionar los instrumentos disponibles. En este caso, las dos primeras las vamos a medir por micrómetro, el C lo vamos a medir por calibre, porque tiene una tolerancia un poquito más amplia, y el rugosímetro, como no lo tenemos conectado al PC, lo que vamos a hacer es medir e introducir por teclado los valores que nos den. Y siguiente. Con esto ya estarían la referencia y las cotas a medir definidas y podríamos empezar a medir. Pero si queremos, podemos ir hacia atrás y configurar otras opciones más personalizadas para esta referencia. Entonces, clicamos en avanzado. ¿Y qué podremos personalizar? Pues el índice de CPK aceptable para las cotas, cómo queremos hacer el registro, la entrada de datos. ¿Vale? Entonces, en este caso, a mí me vale en esta pestaña como está. También podemos configurar diferentes estudios estadísticos, pues, tendencia lineal, tendencia oscilatoria, por ejemplo, fuera de tolerancia, en este caso lo vamos a activar. Entonces, el fuera de tolerancia podemos hacer que nos fuerce a meter una acción correctora al respecto. ¿Por qué se ha dado ese error fuera de tolerancia? Podríamos también activarlo como mala, incluso generar un registro, un sonido, mandar un email, lo que queramos. En principio solo voy a hacer que me pida una causa y una acción correctora al respecto. Vale, siguiente. Y tenemos algo importante que añadir, que es la trazabilidad. Vamos a identificar la pieza que vamos a medir del proceso en el que estamos haciendo la medición, que en este caso es mecanizado, a qué máquina pertenece, es decir, en qué máquina se ha fabricado y qué OF tiene. Y como hemos activado forzar la acción correctora, también tenemos unas causas a ese proceso definidas, desgaste, tal, herramienta, mal ajuste, y qué tenemos y qué acciones correctoras podríamos realizar cuando hay un desgaste o cuando la herramienta que hemos puesto es equivocada, etc. Bien, entonces para adjuntar esta información pinchamos en mecanizado, arrastramos a la ventana y lo que vamos a hacer es obligar a meter esta información, bien cuando comenzamos a tomar datos o bien cuando abrimos un archivo que ya existe. Siguiente. Y ya tenemos el proceso definido, o bueno, la medición ya va a comenzar. Le podemos dejar el nombre que nos ofrece por defecto o cambiarle el nombre. ¿Vale? Si queremos, esto ya es opcional. Entonces le damos a finalizar y automáticamente nos abre el módulo Real Time, donde vamos a comenzar la medición. Lo primero que nos pide es la trazabilidad. Tenemos que indicar la orden de fabricación correspondiente. Si es alguna de las que tenemos el desplegable, la seleccionamos y si no, tendríamos que teclear. Vale, la máquina lo mismo, seleccionamos en qué máquina se ha fabricado y OK. Vale, a la hora de trabajar en el Real Time tenemos varias vistas, bien hoja de datos, vista clásica o vista 2D. Esta vista lo que nos permite es poder añadir una imagen y seleccionar un plano que nos ayude a saber más claramente cuál es la cota que nos está pidiendo en cada caso. Vale, si nos pide el diámetro A, pues aquí ya vemos cuál es el diámetro A y vamos directamente a medir. Entonces, ahora ya sí que podemos empezar a realizar la medición. En este caso tenemos un micrómetro conectado vía USB al ordenador y el calibre que hemos configurado anteriormente va vía Wi-Fi al receptor U-Wave. U-Wave sí que va conectado vía USB al PC, pero el instrumento pues lo tenemos sin cable. Entonces, el primero, que es el micrómetro, vamos al diámetro A y una vez que tenemos la medición comprobamos en varios puntos. Bien, siguiente, diámetro B. Vale, el siguiente cambiamos a calibre. Bien, y nos pide los valores de rugosidad. Entonces el diámetro B nos ha dado 1,87
Y en este caso, al estar fuera de tolerancia, nos pide que indicamos una causa asignable. Ha habido un desgaste de herramienta. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar la herramienta para solucionarlo. ¿Ok? Y esta nos ha dado 0,62, con lo cual, ok. Y termina la medición de esta pieza. Esto nos dice que tendríamos que coger otra pieza, identificar su OF, máquina, etcétera. Si es el caso, y si no, pues aquí lo dejamos. Bien, espero que os haya resultado interesante. Este proceso, como veis, es para instrumentación. Cuando trabajamos bien con ficheros, bien con máquinas tridimensionales o con visión o cualquiera de ellas, en todos los casos, excepto instrumentación, el fichero o la comunicación directa crea bien la referencia, las nominales, es decir, no tenemos que hacer este trabajo si tenemos una comunicación o un fichero, ¿de acuerdo? Para que quede claro que no hay que hacer esto en cada caso. Vale. Vamos a empezar con el resto de módulos. El módulo básico, que es, o lo mínimo que podríamos tener, es esa captura de datos, ese registro de datos, ¿vale? Ese módulo se llama Real Time y tenemos dos versiones de este módulo, el Real Time Profesional o el Real Time Profesional 3D. La diferencia entre ellos a nivel de gestión de datos no hay mucha diferencia. Utilizaremos el real time para capturar lo que hemos comentado, por máquinas de medir por coordenadas, visión, formas, ficheros. Tenemos plantillas de sacar informes, exportar a Excel, filtros, es decir, ya podemos trabajar con la captura de datos y hacer un mini análisis en tiempo real del puesto en el que estamos, ¿vale? ¿Diferencias entre profesional y 3D? Bueno, pues básicamente el 3D es la vista 3D. Hemos visto que ahí he añadido una imagen en 2D, lo mismo que veis en la imagen de la izquierda, hay una pieza en 2D y tenemos unas etiquetas marcando las zonas donde se está midiendo. Bueno, pues el 3D lo que nos permite es cargar un modelo 3D en un formato HSF, es un formato de modelos de diseño CAD. Y la ventaja, pues que en lugar de ser una imagen estática, es que puede girar, podemos orbitar, tenemos las etiquetas que según me va pidiendo en diferentes áreas de la pieza, la vista 3D va cambiando a esas vistas del modelo y nos va guiando durante la medición. Esto para medición con instrumentación pues ayuda bastante. Si el operario no tiene muy claro dónde lo tiene que medir, pues bueno, con un modelo 3D ya le está indicando cuál es el elemento que hay que medir, ¿no? Pues este sería la diferencia entre profesional y profesional 3D. Siempre mínimo para capturar datos necesitamos un puesto real time. Normalmente por cada máquina tendremos un puesto, pero tenemos casos de tengo una máquina de medir por coordenadas con una captura de datos, un real time, pero también tengo un rugosímetro que no está, pues que quiero que mande los datos a ese puesto real time. Podemos generar el fichero en el rugosímetro y que un solo puesto real time esté leyendo de dos fuentes, ¿vale? Estamos capturando datos de dos formas distintas, ¿vale? Bueno, pues esto sería real time. Y tenemos un ejemplo de lo que es la vista 3D para que lo veáis más claro, ¿vale? Lo voy a poner. Pues ya ha terminado la medición y podemos analizar las cotas o la cota que tenemos en pantalla, o si queremos analizar cualquiera de las demás que ha medido, lo que voy a hacer es desactivar
el visualizado individual y desde este menú voy a buscar la cota que me interesa. Por ejemplo, si lo que quiero buscar es un diámetro, le inserto el asterisco para que nos ofrezca todas las que contengan esa palabra clave y me ofrece las que están disponibles. Selecciono una de ellas y vamos a ver esa que he seleccionado, cuánto nos ha dado ese último valor, qué tendencias lleva en el proceso de medición y qué CPK hemos obtenido. A la vez también podemos revisar el resto de cotas que ha sucedido y bueno, ya vemos que aquí tenemos una cota que ha dado fuera de tolerancia, pero luego el proceso se ha estabilizado y ya está correcto. Vale, pues con este sería un ejemplo para que veáis cómo gira la pieza y vamos viendo cada zona de ese modelo. Ay, perdón. Vamos al siguiente. Vale, siguiente, Process Analyzer. El Process Analyzer nos sirve para analizar toda nuestra planta porque tiene acceso al servidor, tiene acceso a la base de datos y yo desde mi puesto, viene ingeniería, desde metrología, desde el puesto que nos interese, podemos ver qué está sucediendo en planta en tiempo real. Yo puedo ver si en la captura de datos en planta de instrumentación convencional, pues cómo están yendo los datos, qué referencias están en activo, qué se está midiendo. Bueno, podemos hacer informes, filtrar, incluso nos permite también combinar datos de diferentes puestos, pues uno las mediciones que tengo en el puesto 1 con las del 2, porque ese es mi proceso completo. No tengo una misma pieza que se mide en dos puestos, se fabrican en dos tornos la misma referencia a la vez. Entonces podemos, pues lo que digo, unir o combinar, después hacer un filtro, dame solo los datos de tal fecha, dame los datos que se han fabricado en tal máquina, bueno, filtros hay de fecha, de datos, dame los datos que están fuera de tolerancia o los datos que están bien, entonces podemos jugar con lo que nos interese. También podemos copiar y editar los datos, es decir, yo puedo hacer una copia y si edito algunos valores, ver qué es lo que pasa o hacer una copia de un registro porque solo me interesa enviar de esa copia un filtrado. Bueno, se puede trabajar con todos los datos que tenemos en la base de datos, ¿vale? Lo que os digo, pues conexión de datos en tiempo real, los informes personalizados, los informes que hagamos en real time también los tenemos los mismos en Analyzer, podemos hacer también análisis de probabilidad y la funcionalidad de What If os la contaré al final porque es algo de la última versión, de la versión 9. Vale, esto sería, por ejemplo, un ejemplo de un informe personalizado por una cota que se llama pues, X. Tengo este histograma o la representación de las tendencias con diferentes gráficos o un informe estadístico como tal. ¿Vale? Entonces, básicamente es analizar toda la red. La ventaja de otros sistemas estadísticos es que el Analyzer veo toda la red, no tengo que ir puesto por puesto viendo qué es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Desde mi sitio, sin tener que ir a planta. Vale. Siguiente, el Process Manager. Process Manager es, como os he comentado antes, para hacer un visualizado general de planta y este sería un poco el esquema. Yo tengo un monitor donde tengo un layout de planta y estas ventanitas que veis pues serían los puestos de medición. Entonces me va a ir mostrando o bien en verde que está todo el proceso está controlado, el CPK lo estamos cumpliendo, o si sale en rojo me va a decir de qué cota, de qué referencia, pues el CPK no lo tenemos no lo tenemos bien. Hay diferentes vistas, podemos tener la de planta, podemos tener vía gráficos, ver por cotas o vía CPKs, hay diferentes formas de verlo. Entonces esto es un visualizado de lo que está pasando en planta. ¿Vale? Siguiente, el Guicharranar, estudios R&R, que imagino que todos o casi todos os piden que hagáis estudios R&R, en este caso, bajo la norma MSA4 y los tipos de estudios que podemos hacer pues son los que aplica la norma, ¿vale? De ubicación, reproducibilidad, los clásicos Crosset, ANOVA o de media y rango y estabilidad. Entonces,
El Gauge RNR nos permite hacer estudios de repetibilidad, reproducibilidad, es decir, de cómo de bien mide nuestro instrumento o si mi instrumento es capaz de medir las cotas que me está pidiendo el cliente en una pieza en concreto. Es para saber definir si es el instrumento adecuado para esas cotas. Y normalmente, bueno, pues si lo hacéis, bueno, pues nos pide que ese instrumento mida en diferentes piezas, varias repeticiones, diferentes operarios y ver cómo de repetitivo es y cómo de preciso es también, ¿no? a la hora de medir. En este caso se pueden meter instrumentación convencional, calibres, micrómetros, máquinas de medir por coordenadas, visión, es decir, todo lo que tenga comunicación podemos trabajar con RR. También por teclado. Si ya tengo un estudio hecho o tengo una hoja Excel con mis datos, podemos meterlo por teclado o ya os contaré más adelante alguna cosilla más que se puede hacer en la nueva versión. ¿Vale? Bien, siguiente. Gauge Management. Hemos dicho que esto es un gestor o un módulo para inventar instrumentos y control de calendario y calibración. Vale, ¿esto qué es? Nos permite tener una base de datos de instrumentos. Voy registrando los instrumentos que tengo con su número de serie, pues la incertidumbre que me ha dado cuando hemos hecho la calibración, cuando se ha hecho la última calibración, cuando le toca, etc. Entonces, ¿qué nos registra? Pues las fechas que ha estado en servicio, cuándo le toca o cuándo se ha realizado el RIR, cuándo le toca otra vez, historial de eventos, es decir, los usos que ha tenido también este instrumento y la opción de, por ejemplo, de calendario, lo que permite es que si un instrumento pues le toca la calibración y sabe que estamos de vacaciones o tenemos configurado un calendario de festivos, pues el instrumento no, es decir, hasta la siguiente fecha no nos pide la calibración. ¿Por qué digo esto? Porque después en el uso de real time, si un instrumento está caducado, es decir, le toca la calibración y no la hemos hecho, podemos hacer que real time no nos deje medir con él. ¿Vale? Tiene que cumplir todos los requisitos. Todo esto también es configurable, ¿de acuerdo? Y bueno, pues ahí ya veis el calendario, lo podemos definir por meses, por semanas, diario, como corresponde, ¿vale? Es una gestión de los instrumentos que tenemos en planta. Vale. Siguiente, el Report Scheduler. Bien, y el Report Scheduler es el módulo que nos genera informes programados. Es decir, podemos programar que nos haga un informe, lo mismo, semanal, de tal referencia, con tal plantilla, bueno, y quiero que vaya a PDF o quiero que vaya a impresora, quiero que vaya, lo que veis, ¿vale? Tiene diferentes opciones de salida, imprimir, enviar por correo electrónico, claro, a PDF, con diferentes destinos, diferentes rutas, varios PDFs, lo que queramos, la programación semanal, horaria, etcétera, y también podemos ver el informe antes de generarlo. Vale, ¿esto qué se nos tiene que dar? Pues las condiciones de que nuestro proceso también sea súper, lo puedo hacer puntual, pero si yo quiero que sea algo semanal, pues está claro que una referencia la tengo que hacer semanalmente, tengo que tener esos datos semanalmente nuevos, ¿vale? Entonces, si se nos dan todos esos casos y necesitamos que lo haga automáticamente sin intervención de técnico ni de operario, pues tenemos el report scheduler. Vale. Y vale, vamos acabando. Support Center, lo he comentado, son las configuraciones. ¿Y qué puedo configurar? Pues bueno, ahí vamos a ver las referencias, tolerancias, límites de control, qué gráficos son para nosotros un poco por defecto los que queremos ver, comunicaciones, conexiones con instrumentos, es decir, configuramos toda nuestra forma de trabajar o cómo vamos a trabajar en el Support Center, ¿vale? Referencias, el cómo vamos a trabajar con esas referencias, con qué instrumentos vamos a trabajar. Tendremos acceso desde el Support Center a todas las estaciones que tenemos en la red, es decir, la configuración del puesto 3 lo puedo hacer desde oficina técnica, no tengo que ir puesto a puesto configurando todo, es decir, desde mi sitio configuro toda la red, entonces también esto es una ventaja mediante la librería de estación. Y la librería de trazabilidad, pues es donde definimos
esas carpetas de trazabilidad, que nos permite tener diferentes carpetas de trazabilidad en función de los procesos que tengamos. Yo, si quiero registrar los datos de mecanizado, no van a ser los mismos datos a trazar que si también quiero registrar los datos de una recepción o de una inyección de plástico. Voy a tener diferente información a tener que meter. Bueno, pues en un mecanizado tendré el centro mecanizado, el torno, me da igual el proceso que sea, con sus condiciones, ¿no? Pues qué máquina es, qué orden de fabricación, si tenemos usillos, ahí ya trabajaríamos con diferentes datos de trazabilidad. En una recepción de diferentes proveedores, pues tendré que saber el número de pedido, el proveedor, entonces iremos generando diferentes trazabilidades. O en una inyección de plásticos, pues tengo que saber el molde, la cavidad, tengo que tener otra información. Entonces nos permite tener diferentes procesos definidos para añadir después las trazabilidades. Y una forma de trabajar que definamos en el Support Center es de planta, es de empresa. Normalmente vamos a trabajar en todos los puestos igual, con lo cual lo que configuro para mi forma de trabajar en las rutinas o en las referencias se me va a representar en todas las referencias que tenemos en planta. No hay que ir una a una configurando todo, ¿vale? Es más genérico que eso. Bien. En el Security Center, pues lo que decíamos, derechos y usuarios, donde podemos tener los usuarios que queramos, y dentro de los usuarios le pondremos pues los derechos o accesos, le vamos a limitar o permitir los accesos que consideremos. Se pueden hacer tantos usuarios como perfiles tengamos ganas de hacer, ¿vale? Luego, dentro del cómo se registran las contraseñas, el tipo de contraseña, cómo se tiene que construir, es decir, ese tipo de configuración interna del Security Center va en base a la FDA 21. ¿Vale? Proporciona registros electrónicos también, firmas electrónicas, podemos bloquear la sesión después con historial de contraseñas, que se cierre si llevamos 15 minutos sin usar el módulo, es decir, todo ese tipo de gestión de datos de gestión de usuarios se puede configurar. Vale, bien. Y este sería un poco el entorno en el que vamos a trabajar. Resumen de aplicaciones, lo que os he comentado. Capturamos datos, podemos hacer RIRs de instrumentos, analizamos datos y configuramos nuestro entorno. Podría ser un poco la forma general. Bien, estamos con la versión 9 desde hace unos poquitos meses, muy poquitos, y os voy a enseñar 4 cosas, ¿vale? Las novedades son bastante más, pero os he puesto las 4 novedades que el que ya conoce Mesurlink le pueden venir bien con estos 4 cositas, ¿vale? Bien, a nivel Security Center. Security Center, ¿cómo funciona? No os he comentado tampoco. Bueno, tenemos usuarios y derechos. Vale, si yo soy la vez que necesito empezar a medir, voy a Mesurlink y quiero ir al Support Center, me va a pedir que me registre. O quiero ir al Realtime, me va a pedir que me registre, es decir, para ver si tengo acceso a ese módulo o no tengo acceso a ese módulo. Entonces, la primera vez que me registro, vale. Luego, ya una vez que nos registramos, sí que podemos andar de módulo en módulo, pero siempre tengo que darme de alta. Vale. Con la novedad que ganamos, pues que si yo ya me he registrado en mi PC con un usuario de Windows, como usuario de Windows ya he metido mi clave cuando ha arrancado el ordenador, cuando entremos en Mesurlink ya no nos va a pedir la clave, porque ya sabe quién soy y ya sabe a qué perfil pertenezco, con lo cual en un puesto de planta con los derechos limitados que puede tener en planta un ordenador, el registro del operario lo hacen cuando lo arrancan y ya en Mesurlink solo van a poder acceder a lo que tenga derecho ese perfil restringido. Entonces nos limita o nos reduce el número de veces que tenemos que andar metiendo las contraseñas. El Gate Runner, ¿qué nos permite? Os he dicho que podemos meter datos desde instrumentación, desde comunicación directa y teclado. También ahora podemos, si tenemos los datos en una hoja Excel, tenemos los datos en un fichero, podemos copiarlo, como veis aquí a la derecha, esto sería un formato Excel, copio la información que me interesa, vengo al Gate Runner y pego los datos. O sea, podemos hacer un copiar-pegar de un archivo el que sea
o entre estudios también. Yo tengo 2 RIRs y quiero copiar los datos que tengo de un usuario en otro estudio porque, bueno, pues porque quiero aprovechar esas mediciones, pues se puede hacer, ¿vale? Ahora en la versión 9 podemos copiar y pegar datos, cosa que en versiones anteriores pues no se podía hacer. Más, en real time, vale, gráficos de tolerancia de posición con máxima condición de material. Los que estéis un poco metidos en metrología, pues sabéis que hay cotas en planos que tenemos una tolerancia de posición con máxima condición de material. Entonces, estadísticamente, pues no tiene mucho sentido por las fórmulas que se aplican a la hora de controlar los índices de capacidad. Pero sí que nos puede servir para saber si la pieza es buena o no es buena. A mí me parece bastante interesante el tener mis mediciones, dónde están, qué resultados estoy obteniendo y la máxima condición de material, qué bonus me está o qué bonus me puede dar por la dimensión del elemento. A nivel estadístico no nos va a calcular el CPK, pero visualmente yo voy a poder ver pues, si mi pieza es válida o no es válida con los valores que estamos obteniendo. Entonces, y lo que digo, no nos puede dar CPK pues, porque es de concepto estadístico. Bueno, si tenéis dudas o tal, ya lo veremos más adelante. Bien, y en el Analyzer, el what if que os he comentado, que ya os comentaría, que ya os explicaría de qué iba. Bueno, pues el what if es una opción para generar escenarios hipotéticos. Es decir, yo tengo mis datos, ya te he realizado mi captura de datos, he hecho mi medición y quiero... ¿y si le ampliamos la tolerancia? Sin tener que andar cambiando los datos reales de nuestra referencia, ni haciendo copias, ni generando más información, puedo entrar al what if, cambiarle los valores de tolerancia y ver cómo me afecta el CPK, y es temporal. En el momento que vemos el resultado, luego puedo imprimir ese what if, pero si no, pues lo cerramos y ahí queda, no queda registrado en ningún sitio. Entonces nos permite hacer pues, pequeñas hipótesis de nuestro proceso, ¿vale? Súper importante, sin tocar los datos reales o actuales de captura. Pues esto sería un poco la presentación para que conozcáis lo que es Mesurlink. Os he preparado un vídeo con las novedades donde hace lo que os he comentado, de cómo se crea un usuario de Windows, los pasos que habría que hacer, un poco para que veáis el proceso, cómo copiar, pegar los datos del RIR, los gráficos de posición con máxima condición de material, qué opciones hay, aparte del que veis en pantalla, y lo mismo con el Analyzer. Cómo se hace ese what if, más bien cómo se hacen estos 4 casos, ¿vale? Es un vídeo cortito, o sea que vamos a verlo y acabamos con esto, con la presentación. Bueno, diré algo, ya. ¿Vale? También se pueden hacer test de datos, como os indico ahí en la pantalla. Se pueden activar para ver si tenemos tendencias, qué estaría pasando, que nos lo indique o no. Y en este caso lo que voy a hacer es, el ejemplo muestra cómo ampliando la tolerancia sobre valores que ya tenemos, por ejemplo en un diámetro y una tolerancia de posición, pues ¿qué sucedería? Pues veremos a la izquierda el dato antes del what if y a la derecha, ya una vez modificado, pues que los CPKs mejoran considerablemente. ¿Vale? Lo mismo en la posición, revisamos qué es lo que ha sucedido. Claro, y al ampliarle de tener una cota mal, pues ahora lo tenemos bien. Pues bueno, pues ahí ya nos serviría para hacer el análisis correspondiente de nuestro proceso. Vale, y ahora ese es el caso que os comentaba, la tolerancia de posición con máxima condición de material. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues a Mesurlink hay que decirle que quiero graficar ese tipo de condiciones, es decir, quiero ver una tolerancia de posición, y para ello pues influyen varios valores en una tolerancia de posición, incluye la dimensión del elemento y dónde está ese elemento. Para poder graficarlo rellenamos todo esto la primera vez que generamos la referencia.
la cuota que quiero controlar es la de posición. Definimos cuáles son las coordenadas que definen esa posición y si tenemos condición de material, máxima condición de material, mínima condición de material, si es interior, exterior, ¿vale? Y cuál es el elemento que nos da ese bonus, esa máxima condición de material. Vale, y ahora veréis un ejemplo de cuando está capturando datos. Creamos la orden. Vale, y estamos capturando datos. Bien, y en la tolerancia de posición, fijaros que algunas de estar en rojo pasan a estar en azul. ¿Eso qué quiere decir? Que le está aplicando la máxima condición de material y con el bonus que tiene, pues nos quedamos dentro de tolerancia. Siempre y cuando el bonus lo permita. En ese caso no. Ahí estos serían los tipos de gráficos disponibles. Tiene el que os he enseñado anteriormente, uno marcándonos la tolerancia o este que os va a marcar el área donde pueden estar nuestros puntos. Si hay alguno que está fuera, pues ya nos va a decir que estamos fuera en tolerancia de posición. Vale, y por último, cómo crear un usuario de Windows, cómo añadir un usuario de Windows. Vale, el icono sería este que veis aquí arriba, Add Windows User. Yo busco dentro de mi organización mi ordenador. Vale, en este caso sale en amarillo porque ya lo tengo añadido, ¿eh? Pero bueno, si no, sin más, sería cuando clicamos nos va a decir a qué tenemos acceso y dándole a guardar, pues ya tendríamos generado el usuario. Y después ese usuario lo puedo linkar al perfil que me interesa. En este caso, pues mi perfil es de administrador, pero se podría adjuntar al perfil que nos interese. ¿Vale? Y esta sería lo que es la presentación de lo que es Mesurlink, para qué lo utilizamos y las novedades de la última versión.